Mis queridos hermanos y hermanas, en este viernes de la octava de Pascua, un día solemne, el Señor nos regala la palabra de Dios, Evangelio de San Juan, capítulo 21, versos 1 al 14. Digamos juntos, Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida, y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se cumpla en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. Es bien interesante que hoy nos dice el evangelista Juan que es la tercera vez que Jesús resucitado se aparece a sus discípulos, porque en las apariciones el Señor va a fortalecer la fe de ellos, o por decirlo de otra manera, el encuentro con Jesucristo vivo fortalece la fe cristiana y fortalece la misión. Hoy Jesús se aparece en el lago de Tiberíades, en lugar de la pesca. Recordemos que allí en el lago de Tiberíades el Señor llamó a sus primeros discípulos. Ellos, que eran pescadores, fueron llamados por Cristo Maestro, que les prometió hacerlos pescadores de hombres, y ahora se aparece allí para bendecir su trabajo y para perfeccionarlo. Como también Jesús entra en contacto con nosotros, incursiona en nuestros labores para perfeccionarlos, para que desde allí testifiquemos la alegría del resucitado, porque el Señor no nos va a transformar en unas personas muy orantes, muy rezanderas, sino que el Señor nos transforma en personas felices, capaces de servir, capaces de entregarse a los hermanos. Por eso, allí el Señor va a direccionar la pesca, va a direccionar el trabajo. Hoy es necesario que el Señor entre en las familias y direccione la vida familiar. Es necesario que Dios entre en nuestra vida y nos direccione nuestras vidas personales. Que direccione la escuela, el colegio, que direccione la catequesis, que direccione la familia, que direccione la sociedad. Es necesario. Y el Señor allí se presenta y dice, si no tienen pescado, si no tienen alegría, si no tienen el alimento, si no han encontrado el cómo desarrollar su trabajo bien, echen la red a la derecha de la barca, encontrarán. Fíjense ustedes que si miramos el texto de Mateo, cuando el Señor viene a hacer la separación de las ovejas y las cabras, las ovejas que son bendecidas se colocan a la derecha. Si leen el Apocalipsis, los salvados, los redimidos se ponen a la derecha. Por tanto, la derecha es signo de la bendición de Dios. El Señor me direcciona por el camino de la salvación. Allí donde fructifica la fe y la esperanza no defrauda. Es la dirección del Señor. Y resucitar con Cristo significa dejarme direccionar por su Espíritu. Y ese Espíritu que se manifiesta en la palabra de Dios, en la enseñanza de la Iglesia, ese Espíritu que me direcciona a través de mis padres, de mis catequistas, de mis profesores, pero también los que tenemos la autoridad de enseñar, tenemos que dejarnos direccionar por el Espíritu, por Cristo resucitado, para direccionar así también a los que el Señor pone en nuestro camino. Jesús comparte con ellos. Jesús entra en nuestra vida y la asume, porque recuerden que asume todo menos el pecado, lo asume. De modo que se hace reconocer y se hace creíble. Ahora, yo, como cristiano, hago visible a Cristo con mi vida, con mis comportamientos, y lo hago creíble. Es una buena pregunta que tenemos que hacernos en este día. Reflexionemos, meditemos. Es un viernes de alegría porque es Pascua,
pero también es un viernes para evaluar nuestra propia vida. Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Un feliz día para todos, que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga, nos acompañe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, unidos siempre en la oración.